Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más de Dolce Gusto, el título lo dice, vamos a analizar hoy desde una perspectiva objetiva lo que ha sido el estreno del live action de La Sirenita. Antes, la invitación, como siempre, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nuestro nuevo canal de YouTube, Dolce Gusto Podcast. Y por supuesto, si nos ayudaría mucho si es que te puedes también suscribir, ya sea por donde nos estés escuchando en plataformas de podcast. Estamos en prácticamente todas las más conocidas, así que los invitamos a que se suscriban, que nos dejen comentarios y que vayamos armando comunidad. Bueno, vamos con este análisis. La verdad es que voy a ser muy honesto. Yo estaba un poco decantando hacia hacer una crítica hacia este, y que esto sí lo opino así, un poco a este cambio quizá que ya está pasando a ser desmedido en ciertos contenidos de Disney. Yo de verdad soy fanático de Disney. Un fanático de Disney que incluso ha participado de muchos eventos en Disney. He tenido la suerte de poder viajar allá por lo menos unas 3 veces a Disney World, porque me gusta mucho el contenido que tiene, incluido hasta las princesas. Las consumo digamos sus películas, no es que sea ultra fanático, pero las conozco todas. Así que mi crítica iba a ser más orientada respecto a este cambio vamos a decir, un cambio étnico, llamémoslo así, por ahora, en lo que es la protagonista, ya. Porque, bueno, evidentemente Disney ha tratado de introducir cambios que me parecen muy bien, pero ya se está pasando a hacer algo muy forzado en algún tipo de personaje, de verdad. De hecho, hay veces que hay inclusiones de ciertos personajes de tendencias sexuales, ¿cierto? O como digo, orígenes, ¿cierto? O nacionalidades. En contenido que no viene al caso. O sea, no puede ser todo o sea, no voy a incorporar en Mulan, por ejemplo, que está basado en China, ¿cierto? Esta guerra con los mongoles. En esa época no me va a cuadrar que tú trates de ingresar probablemente una persona caucásica, ¿cierto? O sea, no tendría ningún sentido. Entonces, a mí me pasa lo mismo de repente con algunos contenidos en los cuales no me aporta nada, de verdad, que en la mitología escandinava metas personajes que sean digamos, de raza negra, porque creo que no aporta nada. No sé si había que ser necesariamente inclusivo ahí. Bueno, ese era el ejemplo un poco hacia donde pensé que iba a ir esto, pero dije no, voy a investigar antes, porque La Sirenita sin duda no es una historia original de Disney. La película, primero que nada, se estrenó en 1989. Han pasado 34 años desde aquella película, que yo creo que ha envejecido bastante bien. Y se basa en una historia original de quién más que Hans Christian Andersen, como muchas de las princesas y las historias de Disney, sobre todo en sus primeros tiempos. Ahora, las obras de Hans Christian Andersen, que eran principalmente cuentos, ¿cierto? Que eran como entre para niños, pero también con harta oscuridad, personajes que mueren, historias oscuras detrás y finales no tan felices como los que nos muestra Disney o ha mostrado Disney durante, no sé, ya casi un siglo. Y bueno, llegamos entonces a La Sirenita y yo dije voy a investigar primero. Bueno, el punto es que 34 años después tenemos este live action, ¿cierto? Donde como protagonista tenemos a Hale, creo que es Hale o Hale, Hale Bailey y Jonah Haber King, ya como los dos protagonistas. Obviamente la Sirenita en sí, Ariel, y el príncipe, digamos, el príncipe de siempre, de todas las historias originales, ¿cierto? De las princesas. Tenemos a actores de grueso calibre como Melissa McCarthy, como Úrsula, ¿ya? Bueno, que yo me quería detener un poquito. Si bien tú te das cuenta que han habido un montón de cambios de estereotipos, ¿cierto? Hay un estereotipo en Úrsula. Úrsula tenía que ser, o sea, era, digamos, disculpen, no es que tenía que ser, era un personaje con sobrepeso, sin duda, ¿cierto? Un pulpo, ¿cierto? Un calamar gigante. Y Melissa McCarthy cumple con ese estereotipo. O sea, no es que están cambiando todos los estereotipos. Se entiende a lo que voy. No voy a bajar ahí. ¿Ya? O sea, ese estereotipo no cambió y la actriz lo hace bastante bien. Yo consumí, yo creo que en total debe haber sido la mitad de la película. Tuve que adelantar. ¿Ya? O sea, fui consumiendo fragmentos. ¿Ya? Voy a ser honesto. Yo no hago crítica de cine. Yo iba a apuntar al tema de la inclusión forzada, pero ya van a ver. La música
algo muy positivo, la dirige el mismo Alan Menken, que era el que puso la música y el compositor de la música de La Sirenita original. Así que las canciones siguen siendo entrañables, eso sí que sí. Tritón es interpretado por Javier Bardem. Ya sabemos la talla de actor del cual estamos hablando. Eh, y lamentablemente no ha recibido tan buena crítica, y yo me podría sumar incluso a eso por una escena en particular, ¿ya? Por un momento en particular de la película, porque todos sabemos que Tritón era como ese viejo gruñón, ese padre gruñón, muy, muy poderoso, ultra poderoso, ¿cierto? Que era, pero que un poco Ariel le doblaba la mano porque le robaba el corazón, era la hijita de sus amores y siempre se salía con la suya, ¿ya? Pero siempre todos los que rodeaban a Tritón le temían. Y a pesar de ser una película de Disney, la de 1989, la animada, tú tenías un Tritón poderoso que daba miedo y que cuando se enojaba daba miedo. Particularmente una escena que llama mucho la atención es la escena cuando descubre, ¿cierto?, el escondite de Ariel, y que es un momento que en la película animada él de verdad se enoja mucho, o sea, pierde los estribos, y es una escena como semi oscura, ¿cierto? Bueno, aquí no se logra, y yo dudo mucho que sea, digamos, algo que se le pueda cargar al actor, ¿ya? Esto claramente es un problema de dirección y hacia dónde querían ir con la película, más que un problema del actor, porque es un gran actor. Eso es un poco lo que yo quería un poco tocar, ¿ya? No, el director de la película es Rob Marshall, ya un director que tiene bastante experiencia, ya bastante historia, pero llama mucho la atención lo que pasó ahí, ya. O sea, a mí me llama mucho la atención porque no captura para nada la esencia del personaje. De hecho, nunca da miedo. A mí sí, así de simple, no se ve como tan imponente ni tan poderoso como el Tritón que uno recuerda. Recordemos que Tritón es un ser mitológico, ya no es propio de la Sirenita ni tampoco es obra directa de Hans Christian Andersen, es un dios mitológico. Entonces llama la atención que siendo un dios que era vengativo, agresivo, impredecible como es el mar, como es el océano, ¿cierto? Tempestuoso, no se haya logrado eso con el personaje, lamentablemente no se logra, ¿ya? Y bueno, en términos generales la película, yo me atrevería a decir que no es para ir a ver al cine. Yo la vi por otro medio que no voy a mencionar, ustedes se imaginarán cuál. No da para ir al cine, de verdad, para mí no. Para mí no. No sé cómo la tomarán los niños, pero bueno, de ahí les voy a contar un poco más de detalles respecto a cosas que se ven en la película que son igual como lamentables. Ya, o sea, no tiene mucha... no me atrae. Pero vamos a apuntar al por qué yo cambié la connotación de este podcast, ¿ok? ¿Por qué? Porque estuve investigando respecto a la obra La Sirenita, ¿cierto? La historia que cuenta original Hans Christian Andersen. Y tenemos que en la obra original, investigué de verdad en profundidad, me di el trabajo, y yo quería saber si es que él había hecho una descripción del personaje de La Sirenita, una descripción detallada de cómo era físicamente. Y no lo hace nunca. En la obra original de Hans Christian Andersen, él nunca menciona de manera directa el color de piel ni el color de cabello de la Sirenita. Solo la describe como si una sirena que era un ser femenino hermoso, que destacaba mucho por su belleza, con una voz maravillosa, ¿cierto? Inocente, muy inocente, y que tenía un profundo sueño, ¿cierto? Idealista de lo que era el amor y la inmortalidad, que era uno de sus objetivos. ¿Ya? Y bueno, una de las cosas que también, y ojo, hace mucho énfasis en el tema de la belleza física, ¿ok? No solo como persona. Y se las dejo ahí, digamos, como tema, digamos, como cómo se caracterizó para él, el autor, el original, ¿cierto? Cómo era la Sirenita. Y bueno, lo otro que llama mucho la atención es que en su interacción con Úrsula, Ariel sacrifica, ¿cierto? Su voz, pero no solamente su voz, también su felicidad, porque lo que le advierte Úrsula en la historia original es que, o esta bruja, ¿cierto? Le advierte que ella va a tener un dolor eterno, va a sentir un dolor eterno, además de perder la voz para siempre, ¿ok? No es solamente perder la voz, sino que además va a sufrir, ¿ya? Esto no se dice en ninguna parte, en ninguna de las dos obras de Disney, pero aquí sí se hace mucho énfasis en eso en la historia original. Y ella, Ariel, lo cual me parece muy interesante y quiero
por favor, el que escuche esto que pueda opinar, tenía un fin mucho más oscuro que para un live action quizás hubiese sido mucho más atractivo, sobre todo con todos los cambios que ya habían hecho, al menos estéticos, como que podría haber sido una muy buena adaptación, no sé, me imaginé incluso, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero sobre todo con el tema este de más como latinoamericano o español, ¿cierto? O hispano, llamémoslo así, me hubiese imaginado esto más como una obra del director del Toro, ¿cierto? Creo que es él. Yo no soy experto, soy algo cinéfilo, pero me hubiese imaginado una historia así, como más como fantástica, oscura, donde hubiese ocurrido lo que les voy a contar. En la historia original, Ariel se sacrifica constantemente en varias ocasiones, no solamente cuando rescata al príncipe, sino que queda tan enamorada que ella está dispuesta a hacer este sacrificio tremendo de perder la voz y que creo que en la historia ella como que aminora un poco o no le da la importancia al tema este del sufrimiento eterno o dolor eterno, y ella trata de conquistar a este príncipe y no lo logra, y el príncipe se casó con otra. Él nunca llegó a sentir algo profundo por Ariel. Ariel insistió una y otra vez, incluso el príncipe estuvo en riesgo de vida, y ella se sacrifica, ¿ya? Y se iba a convertir en espuma de mar, ¿ya? Así está contado, y fue rescatada por las hijas del aire, ¿ya? Se los cuento así como anécdota, y tuvo la oportunidad de conseguir su segundo sueño en la vida, que era ser inmortal. Recuerden que yo les dije que ella era como que idealizaba dos sueños, que era el del amor, este amor eterno, este amor ideal, y la inmortalidad. Y ella rechaza la inmortalidad para sacrificarse por la vida del príncipe, ¿ok? Y muere y se transforma y queda ahí como en una nebulosa. Creo que la historia no es clara, y la leí y no queda claro si es que finalmente igual va a lograr esa inmortalidad o se transforma en esta espuma de mar y desaparece esta vida de este personaje inocente, ¿cierto? Que lo deja todo por este amor ideal. Hubiese sido un vuelco, yo creo, muy interesante de que el live action hubiese tomado un camino distinto, porque las comparaciones van a existir siempre y esto ya es una adaptación. Bueno, el punto es que esto me hizo cambiar de rumbo en el análisis, porque le voy a restar, al menos de mi parte, y no sé qué opinarán ustedes, le voy a restar polémica al cambio racial del personaje, porque en realidad podría ser de cualquier tipo de color, de etnia, porque nunca estuvo así escrito. Yo creo que si la obra original hubiese estado escrita específicamente con esta descripción de un Ariel de pelo rojizo, un rostro hermoso, y no sé, hablar un poco más de lo físico, en detalle, digamos, creo que sí me hubiese molestado, porque es como cuando dicen, oye, vamos a hacer una adaptación de Blancanieves y Blancanieves es mulata. Wow, o sea, Blancanieves, estimado, o sea, el nombre venía por el color de su piel, y nos gusta o no, y además está basado como en un reino, como decía, de algún reino europeo, ¿cierto? Donde claramente no habían reyes de piel oscura, entonces como que no tiene ni un sentido cambiar la historia, y sobre todo si se llama Blancanieves. Pero bueno, en fin, ese era un ejemplo. El punto es que yo le resto importancia a eso y digo, oye, ¿sabes qué? En realidad no está tan mal. Bueno, el director Rob Marshall nos da un dato importante en una entrevista, y él dice: yo elegí a esta niña, ¿cierto? A la protagonista, a Halle Bailey, la elegí por su voz, porque la vio actuar en los Grammy, y él quedó enamorado de su voz y dijo: esta es la voz que yo quiero que tenga la Ariel de la película que voy a hacer para Disney. Entonces él toma la decisión, digamos, específicamente porque había encontrado esta voz, ¿ya? Porque él había decidido que obviamente era una película, como estoy diciendo, lo cierto, donde la actriz principal cantara de verdad, ¿ya? No fuese una adaptación o con modificación, digamos, por computadora, o hubiese sido un doblaje, sino que quería que tuviera una voz específica, y la encontró en esta actriz joven. Y es por eso, un poco porque él se decanta en el casting, que ha sido, insisto, muy criticado por muchas páginas. Ha sido criticado este casting. Y bueno, los expertos en cine y páginas expertas en cine critican mucho la película. No parece coincidir la crítica, y en mi caso coincido desde la perspectiva de un espectador que además tuvo que adelantarla porque no me agradó. La critican mucho, sin embargo, en las páginas de donde puede haber opinión, digamos, de personas normales, tiene un porcentaje alto, o sea, de 1 a 100, en porcentaje está sobre 80 en muchas páginas, lo cual no llama mucho la atención. En realidad yo creo que tiene que ver también con un tema de que algunos también premian el hecho de que se hayan atrevido a hacer este cambio,
que está bien, o sea, háganlo, se puede apoyar, pero hay que reconocer que la película no es algo atractivo de ver. Mataron a personajes como Sebastián y el pececito este Flanders, creo que se llamaba, creo que algo así se llamaba. Los mataron, le quitaron todo el carisma, le quitaron todo lo lindo que tenían esos personajes que eran entrañables. A mí me los mataron, o sea, es un cangrejo y un pez realista que no viene al caso, o sea, podrían haber sido, no sé, yo me imaginaba que podían hacerlo hasta como los personajes de Nemo, me imaginaba algo así. ¿Por qué? Porque son personajes animados y eran personajes, claro que ya era un tema de fábula, ¿ya? Del género de fábula, ¿cierto? Darle este comportamiento humano a animales, entonces no era necesario quizás hacerlos tan realistas. Yo creo que ahí mataron un poco ese sueño y dentro de todo, como les digo, la película no es buena, pero sí hay que reconocer que sería injusto, y he visto mucho contenido al respecto, es injusto criticar un poco el aspecto que tenga la actriz. Ya les di un poco el raciocinio que tuvo el director. Es verdad que para muchos a lo mejor no resulta el estereotipo de belleza que uno se imaginaría. Conversábamos hace poco que quizá hubiese sido lindo ver una sirenita caracterizada con una actriz que no recuerdo cómo se llama, una actriz que encarnó a la hija de ¿cómo se llama? De Pedro Pascal de Last of Us, la serie. Una niña muy linda, muy luminosa, que lamentablemente dura solamente un capítulo, pero era una niña con un carisma, con un ángel muy lindo como para haber sido Ariel, creo yo. Habría dado un toque como más, porque además que Ariel es una niña pequeña, o sea, es una joven. Entonces, bueno, no sé, pero no se puede criticar, a lo mejor esa niña no canta, y lo que quería el director era eso, una voz hermosa, que era una de las características más importantes de Ariel, ¿cierto? Que es lo que se basa casi todo el drama de la película. Así que bueno, igual compartirles un poco para el cierre, ¿cierto? Como conclusión, que igual sigo en contra y voy a hacer un capítulo sobre eso, o más que en contra, sigo un poco con un poco de, podríamos decir, contradicciones o sentimientos encontrados con, con las adaptaciones que ha hecho Disney, tanto de manera animada como de manera live action, de ciertos personajes, por este exceso de intentar hacerse inclusivo en todos los géneros y en todos los aspectos de la vida en los cuales puede ser inclusivo. En esta exageración creo que han llegado a un sinsentido en algunos casos. ¿Ya? Yo estoy seguro que es súper razonable que aparezcan personajes de distintas nacionalidades, etnias, colores, formas, cuando tú estás representando una sociedad actual, ¿cierto? Tiene sentido porque eso muchas veces, y eso es inclusivo, porque muchas veces veíamos películas donde todos eran rubiecitos lindos, todos tenían casas espectaculares como las series de los años 80 y 90, ¿cierto? Eran mansiones todas las casas, y si se ponen a analizar un poco eso es absurdo, o sea, no es así la vida, y ni siquiera en Estados Unidos. Pero pasa que no me puedes venir a cambiar personaje histórico. Ya pasó con algo que estaba ahí, una polémica que no sé si es de Disney, pero el tema este de los egipcios reclamando que por qué Cleopatra le iban a poner de raza negra si Cleopatra nunca fue de raza negra. Tiene sentido, o sea, no sé los hechos históricos ni genéticos, pero tú no puedes cambiarle a algo que es un hecho histórico, una persona que existió, cambiarle la raza porque quiere ser inclusivo. Eso raya en la ridiculez, creo yo. Eso no lo hace inclusivo. Por otro lado, como les decía, y no es para jactarme, sino que es para compartir un poco esa felicidad de que tuve la oportunidad de estar en Disney más de alguna vez. Y la verdad es que es muy lindo ver los que han ido, más allá dejando al lado el tema del consumismo, ¿cierto? Que siempre critican. Es muy lindo ver que las niñas poco les importa que ellas sean latinas, rubias, morenas, chinas, japonesas, indias, da lo mismo, ellas se van a caracterizar como la princesa que les gusta, y es tan lindo ver una morena con una peluca de Elsa albina, ¿cierto? Pero ella no ve importancia en eso, de verdad, el niño no lo ve porque los niños han evolucionado en eso más que nosotros mismos los adultos, es una fijación nuestra. O sea, si el día de mañana tratan de hacerme una Elsa latina o una Elsa, es absurdo. Han sacado además tantas princesas, tantas historias de princesas tan entretenidas y lindas. Tú ves Moana, es propio, es razonable, propio, adecuado con donde vive el personaje. Lo mismo pasa con Mulan, ¿cierto? ¿Por qué yo pensaría que tengo que incluir personajes de otros colores, o de otras formas, o de otras etnias, o de otras nacionalidades en historias que están basadas en un sector? La última película esta de la pseudo princesa, porque no era una princesa al final, pero colombiana, ¿cierto? Olvidé el nombre de la película.
es linda la película, yo la disfruté. Tiene una música muy entretenida y está basada en una mezcla ahí, pero principalmente en la cultura colombiana, y es muy linda de ver porque me iba a insertar adentro de esa historia a personas que no tienen sentido con ese entorno, ¿cierto? Así que bueno, lo bueno sí es que no hubo esa deformación en este caso. La historia tiene sentido, aunque le cambien, digamos, o sea, y es mala película. Para mí, más allá de los cambios que han hecho, digamos, de roles de personajes y de colores y de formas, es mala igual, y no se puede atribuir eso a que hayan cambiado a la actriz, ni cómo sea la actriz, y si no te gusta, si no consideras que la actriz es bonita, eso no cambia el hecho de que la película es mala, porque ese es un problema que va más allá de la actriz, honestamente. No es que actúe bien tampoco, pero me refiero a que no tiene que ver con eso. Y eso para mí sí es un alivio, ¿ya? De que no se sintió tan forzada como yo pensé que iba a ser, pero sí no es una gran película por consumir, lamentablemente. Así que ahí está la crítica, o más que crítica, este análisis de lo que pasó con esto. Así que no hay una ruptura de la idea original del escritor, así que podían cambiar perfectamente el personaje como lo hicieron. Así que eso, que estén muy bien. Por favor recuerden, si les gustó este video, si les gustó este tema, si quieren que hagamos ese capítulo sobre, que va a ser más duro obviamente, sobre el tema este de la inclusión forzada que se está dando en tanto contenido multimedia, cuéntenoslo por los comentarios, sobre todo acá en YouTube que estamos estrenando, y nos veremos en un próximo capítulo. Adiós.